¿Te acuerdas de esa película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Hola, hola, comenzamos una nueva edición de Imagen en Movimiento por Radio UNIAC. Estamos celebrando un mes al aire, así que estamos todos y todas muy contentos. Soy Leonardo Cabezas y te espero en esta ocasión con lo mejor del cine y el audiovisual en Chile. Estaremos conversando en un ratito más con Aníbal Jofré, quien es director, guionista y docente y es el nuevo director de la Escuela de Comunicaciones de Universidad UNIAC. Estaremos conversando sobre sus nuevos desafíos, pero también sus recientes nominaciones a los premios Pedro Siena y mucho más. Les recuerdo que estamos por la señal online de radio.uniac.cl, nos pueden buscar en Instagram como Radio UNIAC y también en YouTube, pueden ver todas las transmisiones en vivos en Radio UNIAC. Por último, si quieren comentar en las redes sociales, en todas, pueden utilizar los hashtags Radio UNIAC e Imagen en Movimiento. Ahora, como cada jueves, recibimos aquí en el estudio a nuestra panelista de cine, Dominga José Morales Muñoz, de Butaca H10, que hoy nos trae un crítica doble, ¿verdad? Sí, o sea, no sé si crítica, un comentario. En el caso de Tiburón, ya ¿qué se le puede criticar a Tiburón? Igual Tiburón está cumpliendo 50 años de su gran estreno en pantalla. Exactamente. Partimos con Tiburón y después con... Ya comenzamos. Bueno, se reestrena, es una copia remasterizada, llega en IMAX. Yo la fui a ver en la función de prensa y igual ya la había visto, hasta casi fallo, dije, ¿para qué la voy a ir a ver? Pero bueno, el IMAX a mí me gusta. ¿Y qué es esto del IMAX? Cuéntanos un poquito. Bueno, son las pantallas más grandes que hay acá en Santiago. Lamentablemente en regiones no hay IMAX. Pero acá es la pantalla más agradable que existe. Y también tiene un sonido que hoy ya pasó como del 5.1, ahora hay como 6... Es 7 punto algo. Pero sí, y de hecho, en el caso de Tiburón, a pesar de haberla visto y todo, en los jump scare, igual salté lejos, así como... ¿Y qué tal la gente que estuvo viendo en esa función de prensa? ¿Había una expectativa distinta? O... No, igual nos prometieron que iba a hablar Steven Spielberg, que iba a dar como una presentación de la película y los espectadores pueden ver cuando paguen su entrada, pueden ver esa presentación, pero nosotros no la pasaron, así que fue como súper triste. Y vamos al fenómeno que significó en su estreno en el año 1975, que llegó Tiburón a los cines en todo el mundo. ¿Qué pasó con ese fenómeno y por qué sigue el legado hasta el día de hoy de Tiburón? Bueno, hay gente que creía que el tiburón se iba a salir, fue una primera película de suspenso así duro, que la gente quedó loquísima. Aparte que el tiburón se veía súper poco en la película, entonces en el momento en que aparece fue como súper impresionante, que es como el mismo fenómeno que pasó con Alien, que el Alien no se muestra como hasta el final de la película. Pero en general, bueno, es una de las mejores películas de Spielberg, yo me atrevo a decir, el manejo cinematográfico que tiene, y ha envejecido súper bien, tú la ves, a pesar de que ya la había visto, no me aburrió en ningún momento, fue súper agradable verla, la verdad. Y lo loco que Steven Spielberg dice en varias entrevistas que pensó que con esa película se iba al fracaso, porque el rodaje tomó tenía contemplado 50 y tantos días y tomó 150 y tantos, o sea, le tomó 100 días más de rodaje, cosa que ya con todo el material que existía decía como, ¿qué película va a terminar siendo? Y le costó mucho hacer el tiburón, creo que el atraso fue porque entre el animatronic, entre todo como... Claro, y que grabaron en el mar, era toda una complejidad mayor que hoy en día. Pero yo creo que, bueno, este fenómeno ahora se da mucho que se reestrenan clásicos en el cine. A mí me gusta mucho eso. La nostalgia full. Es como rico ir a ver películas que tú amas y que quizás nunca tuviste la experiencia de verla en pantallas de cine, en salas, que hoy en día exista cada vez más, todos los años, el año pasado, este año. Sí, de hecho, bueno, ahora también se reestrena Orgullo y Prejuicio, están con el ciclo de Ghibli, y es porque igual el cine, que a pesar de que ha bajado mucho la afluencia de público al cine, en el fondo, ¿por qué están reestrenando? Porque en el fondo te entregan algo que tú no puedes lograr en tu casa. Una experiencia que tú no puedes lograr en tu casa, de películas que tal vez nunca tuviste la oportunidad de verlas en esta experiencia. Además, siempre compartir sala con personas es agradable.
Y sobre la banda sonora de Tiburón, que es bien icónica y rememorable. Es como hacer cine con poco, pero en esos detalles como que la gente siempre piensa en la imagen más que en el sonido, ¿no? Pero una construcción audiovisual debe ser como 50 y 50. Sí, totalmente. Una banda sonora icónica. Igual hay que tener claro que en esta remasterización suena pero increíble. Toda una experiencia para que la vayan a ver. Tiburón en los mejores cines comerciales del país, ¿verdad? Sí. Y la otra película que me traes, ¿cuál es? Atrapado robando. Un poco controversial esa película, que es de Darren Aronofsky y es algo que él no está acostumbrado a hacer. Mira, la verdad a mí me encantó y diría que es como va a estar en mi top de este año. Ahora, claro, es una propuesta diferente y no tan diferente porque ¿qué es lo que pasa? Aronofsky es de un drama psicológico densa y oscura su película. Y esto tiene un poquito de comedia. Bueno, harta comedia, entonces como que sale un poco de su zona de confort, pero yo encuentro que demuestra que sabe cómo divertirse sin traicionarse a sí mismo, porque como en una primera capa pasa que la película es como muy del estilo de Snatch, de Cerdo y Diamante, muy Guy Ritchie, sí, pero sí, sin embargo, a medida que va pasando el timing en la película, que aparte tiene muy buenos giros, como que igual te plantea el rollo psicológico del personaje, que es lo que sabe hacer Aronofsky, independiente que sea como una comedia, te da a entender, no te lo entrega así en bandeja, y de hecho yo no creo que todas las personas lo intuyen, pero te presenta un trauma de inicio y la película se cierra cuando él cierra su trauma y te da de cierta manera a entender que los personajes que están en la película son toda una exageración de cómo él lo está viendo y cómo lo está sintiendo a raíz de su propio conflicto interno. Wow, o sea, no es solo una película de acción ni una película pop, tiene varias subcapas y tramas. Tiene muchas capas. ¿Sabes lo que pasa? Es que igual hay un asunto de Sony Pictures que tuvo contrato con varios directores importantes, Wes Anderson, Danny Boyle hace poco. ¿Y qué pasa? Está apostando como por una campaña publicitaria de hacer más masivas sus películas, de grandes directores, no tan como autoral, de culto, de nicho. Entonces busca como un poquito esta publicidad. De hecho, la película como te la venden, y tiene actores nuevos, tiene a Bad Bunny, entonces como que te la venden como una película muy pop. Claro, muy pop, pero igual sigue siendo Darren Aronofsky, o sea, igual, yo creo que es importante entender la filmografía de Darren para entender igual este subtexto que tiene psicológico. Sí, esta película Atrapado Robando se le describe como una aventura violenta, pop y la más divertida de su filmografía. También está en Nueva York de los años 80 y tiene actuaciones como de Austin Butler, Zoe Kravitz también sale por ahí. Matt Smith también. Sí. ¿Y el cameo o es un papel de Bad Bunny? ¿Cómo es esa intervención que tiene? Es un personaje satélite. La película en general tiene buenos personajes satélites. A personajes satélites me refiero como a personajes secundarios, terciarios. Y claro, Bad Bunny aparece y si me preguntan, y no es por ser hater, pero es lo peor de la película. Es lo peor, o sea, tanto actoralmente, de todos los personajes satélites, el más fome. Entonces como que... pero sí. En cuanto a su actuación, en la interpretación, sí, sea... malito, sí. O sea, como es que realmente no... Cero exigencia. ¿Y participó de la banda sonora o solamente en la parte actoral? No, en la parte actoral. De hecho, bueno, igual después del visionado hubo como una especie de masterclass con el Darren Aronofsky, que estaba en México transmitiendo a toda Latinoamérica, que también fue súper incómoda toda esa situación. ¿Y eso dónde lo viste? Eso? En el cine. Sí, fue después del era un visionado especial y después venía esta masterclass de Darren Aronofsky. Bueno, y ahí explicó que puso al personaje Bad Bunny porque había mucha emigración latina en esos años en Nueva York, y porque técnicamente Bad Bunny se lo suplicó.
O sea, ¿estaba justificado igual la intervención de un personaje latino? A nivel de universo, sí, estaba justificado. Que podría haber sido cualquier otro latino que no fuera Bad Bunny también. Bueno, aquí tú la estrategia que dijiste de Sony Pictures de hacerlo más masivo también por ahí va. Sí, totalmente. Que yo, justificación. para mí igual es válido. O sea, como que igual ahora es súper difícil vender las películas. Hay tantas películas que es súper difícil llegar al público. La gente no está yendo al cine, entonces si te ponen una estrella, Austin Butler es un actorazo que para mí está infravalorado porque el tipo es muy guapo, entonces como es guapo, usualmente los actores guapos no son buenos actores, pero Austin Butler es un gran actor, entonces, y tiene un personaje muy, muy extraño, aquí es muy pasivo, como que él no hace nada, a él le pasan las cosas, entonces también es muy interesante ese cambio de punto de vista de un protagonista que no es muy activo y le pasa de todo. O sea, ambas películas que trajiste hoy vale totalmente la pena ir a verlas y darse una oportunidad con Atrapado Robando y con Tiburón. Sí, totalmente. Si tuvieras que ponerle nuestras estrellitas de toda la semana, ¿cuántas estrellas de 1 a 5 le pones a cada una de estas películas? A Tiburón hay que ponerle 5 estrellas y es imposible no hacerlo por el historial más que nada, o sea, generaron el lenguaje. Y bueno, a esta yo le pongo 4 estrellas a Atrapado Robando. ¿Y qué es lo que queda al debe o pendiente? ¿O solo por diferenciar de Tiburón? Bad Bunny. Mucha Bad Bunny, siga participando. Sí. Muchas gracias, Dominga. Como cada semana aquí estamos con Butaca H10, Dominga José Morales Muñoz con su crítica especializada de cine. Nos vemos en la próxima. Gracias, chao. Continuamos ahora con lo que les adelantaba al inicio del programa. Recibimos ahora a Aníbal Jofré, quien es el nuevo director de la Escuela de Comunicaciones de Universidad UNIAC, además un cineasta muy destacado con trayectoria docente, como guionista, como realizador, productor. Nos viene a contar sobre su nuevo rol en la vida, pero además sobre sus proyectos que están recientemente nominados a los premios Pedro Siena. Aníbal, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo, un placer estar acá y nada, felicidades por este primer mes de programa. Muchas gracias a ti por darte el tiempo. Yo sé que estás aquí con muchas actividades ya de entrada, porque ¿hace cuánto te llegó esta invitación a formar parte de la planta administrativa de Universidad UNIAC? Llevo un poquito más de una semana trabajando acá, así que todo muy, muy reciente. ¿Y este es un desafío totalmente nuevo o había alguna experiencia previa? ¿Cómo fue natural llegar aquí? No, es un desafío totalmente nuevo, o sea, fui parte de los docentes del primer semestre acá en UNIAC y tengo una larga trayectoria en docencia, pero es primera vez que doy el paso como hacia el otro lado del umbral, ¿no? Y estar ahí con la oportunidad no solo de impartir clases y pensar el programa, la educación, la vinculación con los chicos, con los estudiantes digo, sino que como poder tener una visión más amplia, ¿no? Y tener la posibilidad de incidir en las mallas, en la manera que se piensa, en cómo se posiciona la escuela dentro del ecosistema de creación cinematográfica, audiovisual, de animación, de videojuego. Entonces es un desafío mayor en lo personal y nada, me entusiasma un montón porque creo que ya en esta semana que llevo ya he aprendido muchísimo, así que creo que va a ser muy, muy enriquecedor para mí y espero que también para la universidad, por supuesto, el que esté trabajando acá. ¿Y cuáles son los principales quizás desafíos o innovaciones que tienes pensada implementar en este nuevo cargo directivo? Sí, es un poco temprano todavía para poder decir, como tener un plan, ¿no? Estoy más bien en una primera etapa de diagnóstico, de entender el lugar y ver las fortalezas, ver las opciones que hay, pero por supuesto que hay ciertos lineamientos generales que a mí me importan y que tienen que ver, ¿no? con mi trayectoria en el cine, en la docencia, donde creo que las universidades tienen que ser un espacio de pensamiento crítico, las universidades tienen que ser... y esta escuela de comunicaciones tiene que ser un lugar vinculado con el medio, vinculado con los territorios. Me interesa mucho, por supuesto, entregar una educación de excelencia a todos nuestros estudiantes que vengan para acá. Y por último, no sé, pienso que al final... La educación es una transformación en la convivencia, ¿no? En ese contacto diario, en ese lado que quizás en la vieja guardia, ¿no? En la educación más prusiana que nos puede haber tocado a nosotros,
de niños no estaba considerado, que tiene que ver con los aspectos socioemocionales, ¿no? Y todas las competencias de ese tipo que hoy en día entendemos que son fundamentales para poder desenvolvernos, y más aún en una carrera como un oficio como el nuestro, ¿no? Que implica trabajo en equipo, implica crear comunidad, ¿no? Escuchaba una entrevista de Mariano Ginás esta semana, director, guionista argentino, ¿no? Muy destacado, también un docente muy importante, y él hablaba de esto, ¿no? Como que alguien le decía, bueno, ¿por qué estudiar cine hoy en día? Y él decía, bueno, es que ahí lo primero que vas a encontrar es una comunidad, porque el cine no se hace solo, y si bien se puede hacer solo, es terrible hacerlo solo, y lo que vas a encontrar ahí es tu primera comunidad con la que vas a trabajar, rodearte de gente, entenderte, saber comunicarte, saber hablar. Y yo creo que para mi experiencia de cineasta lo más bonito es eso, es el encuentro con un otro, es el encontrar un vehículo, una máquina que nos pueda conectar y que nos pueda abrir a mirar cosas que no somos capaces de ver o de decir o de entender, dialogar en otro lenguaje que no sea el lenguaje cinematográfico, de animación, etcétera, ¿no? Como hay algo ahí que creo que es muy maravilloso, y espero que eso pueda irse generando con mi llegada, ¿no? Es muy interesante lo que hablas del rol social o de la vinculación con los territorios. También viendo tu filmografía, por ejemplo, Volantín Cortado, que fue tu ópera prima, 2013, y luego ahora Los Afectos, del 2024, ambas en codirección con Diego Ayala. Ambas tocan temáticas sociales, de juventudes, adolescencias, contextos sociales muy álgidos. ¿Por qué tu interés en, a través del cine, del lenguaje cinematográfico, tocar estas realidades? Sí, yo creo que, no sé, cada película parte de un énfasis distinto, ¿no? Un momento de la vida también personal muy diferente, pero creo que, no sé, al final como que es como raro. Yo siento que uno a veces arma una narrativa de que es todo muy lógico como uno hace un proyecto, y yo creo que a la larga lo que iba reflexionando, por lo menos en mi forma de aproximarme al cine, es que de alguna manera como que los proyectos te dirigen a ti, ¿no? Como que uno es eso, uno ahí están sus intereses, y inevitablemente es como la manera que uno entiende el mundo, las cosas que le llaman la atención. Y creo que, nada, me parece que soy una persona que tiene, por supuesto, una visión crítica, que me interesa mucho la política, pero no la política entendida como partidista, sino la política entendida en la esfera de que somos seres sociales, que tenemos que convivir y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo convivir, y ahí se produce una serie de cosas y aparece la desigualdad, aparece un montón de cuestiones, y esa política tiene como, para mí, escalas que en ambas películas que mencionaste están en juego, ¿no? Como la escala sistémica que te impone una manera de ser, de vivir, de ocupar el cuerpo, un género, es decir, una serie como de normas impuestas que son súper profundas, del acceso que tienes a la educación, a la salud, etcétera. Entonces hay como una estructura macro sociológica, digámoslo, y luego está la estructura de la micropolítica que implica los afectos, los vínculos humanos, cómo nos relacionamos, nuestra familia, etcétera. Entonces creo que en ambos casos lo que nos interesa también es cómo eso se pone en juego, ¿no? No mirar la película o no mirar estas historias como con una distancia sociológica, porque no es lo que somos, sino lo que somos como cineastas, ¿no? Sino más bien entender cómo es esa gran arquitectura que nos rodea y que se nos impone, afecta y tenemos que convivir con ella, ¿no? En nuestro cotidiano, en lo que sea que hagamos, ¿no? Seamos obreros, trabajadores, profesores, funcionarios, presidentes, lo que sea, tienes que convivir con eso. ¿Y cómo ha sido esta relación de colaboración con Diego Ayala Riquelme, que pasaron de dirigir varias películas hasta esta última? ¿Cómo ha sido su evolución en esta codirección que en lo personal creo que es muy difícil mantener a través de los años, por los temas que decíamos, los egos y todo, y que esta película ahora está recientemente nominada en 4 categorías a los premios 5. Pedro Siena? Tengo aquí interpretación protagónica masculina, Gastón Salgado; interpretación secundaria masculina, Gianluca Barza; maquillaje, Natalia Freire, Margarita Letelier; mejores efectos especiales, Patricia Aguilar; y, toda la razón, mejor diseño sonoro, Christian Crossgrove. Correcto, ¿no?
Claro, partiendo por tu primera pregunta, en realidad siempre nos preguntan eso en los cineforos y nuestra respuesta es muy fome porque creo que tiene que ver simplemente con nuestros caracteres, que somos personas muy dialogantes, no sé, nos llevamos bien, como que no somos súper amigos además. Entonces, en realidad nunca hemos tenido mayores conflictos. Sí podemos tener diferencias de opinión, pero eso no nos llevan como un conflicto, ¿no? Ni abandonar los proyectos. Ni abandonar los proyectos, ahí como que en eso, bueno, yo creo que para ser cineasta uno tiene que tener una convicción absoluta y un cuero de chancho para aguantar todas las cosas que pasan. Entonces en eso es muy lindo, como respondiéndolo desde el otro lado, ¿no? Como porque tu pregunta es como, ¿cómo pueden durar? Y yo diría más bien del otro lado como hay algo muy bonito, ¿no? En tener un compañero de viaje en esos caminos que son tan largos el diálogo creativo es lo que me parece que fortalece nuestros proyectos, porque en el fondo las ideas no son antojadizas, porque si yo llego un día, me levanté de la cama y se me ocurrió algo, que todo bien, también así surgió la idea, entonces te la tengo que presentar a ti y tenemos que discutir esa idea y ver realmente si es una idea que tiene sentido en este ecosistema que estamos armando o no. Y entonces esa discusión o quizás esa idea en la discusión crece y se transforma en otra cosa, entonces hay algo ahí que es muy enriquecedor en ser como duplas creativas, que las ideas van como iterando y van creciendo y todo tiene que ser discutido y como que hay algo ahí que es bonito de eso. Y sobre las nominaciones, nada, estamos muy muy felices, muy orgullosos de nuestro equipo con el que trabajamos. Tuvimos la suerte de poder armar un equipo que muy Dream Team así para nosotros. Fue un espacio de trabajo muy cariñoso, muy cuidado. Y creo que eso se refleja después en la obra de alguna forma, ¿no? Y me alegra mucho que se pueda reconocer el trabajo de muchos artistas y técnicos, trabajadores del cine que fueron parte de nuestra película, como es el caso, bueno, de Gastón Salgado, que por supuesto tiene una larguísima trayectoria y no estamos descubriendo a nadie, ¿no? Sino que simplemente reforzar que es un capo Gastón y que es un placer trabajar con él. Lo dio todo por esta película, él nos acompañó en el proyecto desde su génesis, nosotros escribimos este papel pensando en él y se lo fuimos a presentar en un momento, nosotros lo conocíamos de un corto, de mucho antes de que él fuera Gastón Salgado, y cuando estaba como en ese proceso de ascenso, ¿no? Como unas primeras cosas importantes que empezó a hacer y se enganchó al tiro con el proyecto, se comprometió, fue con nosotros un proceso de investigación súper grande para armar el personaje. Entonces me parece que es muy merecido su nominación. Lo mismo en el caso de Gianluca Barza, ¿no? Gianluca cantante, que estuvo con la Muri recientemente en tantas canciones buenas por Radio UNIAC. Exacto, qué bueno, grande Gianluca. ¿Y es su papel debut como actor, su debut ¿verdad? cinematográfico? Tuvo los cojones para tomar un desafío así de grande. ¿Y ha sido bien elogiado su intervención? Sí, creo que hace un gran papel y fue una preparación súper dura, fue muy difícil, era un papel muy exigente emocionalmente y lo dio todo y aprendió a actuar y tuvimos ahí la asesoría también de una coach de actores muy amiga nuestra que es Vanessa Ramos de Inconsciente Lab, así que genial. Y bueno, Patricio Aguilera desde los efectos especiales, Chiloé Cine, es como la nominación que me parece más insólita y que más me gusta porque es como dentro de nuestros pequeños esfuerzos por hacer cine, ¿no? En términos de como escalas de producción igual chicas, sabíamos que esta película como que si algo queríamos era que las escenas de violencia policial se sintieran reales, ¿no? Y que creo que por desgracia, casi toda persona que vive en este país tiene la experiencia de la violencia policial en el cuerpo, entonces si es que esa representación no era fidedigna, como que la película se caía, ¿no? Perdía la credibilidad, el contrato audiovisual con el espectador ya no iba a funcionar. Exacto, entonces ahí en la pega de Chiloé Cine nos encontramos muy bien en el set y en la preparación lo dieron todo. Y bueno, Yagán, que hizo el diseño sonoro, comandado por Cristian Cosgrove y Camilo Jiménez, que es profesor acá. Cristian también ha colaborado en UNIAC un montón de veces, entonces nada, genial, lo pasamos muy bien en el estudio, como que pudimos indagar mucho, una película que cruza géneros, que tiene secuencias musicales, entonces había el sonido era muy importante para acompañar la emoción de la película, para entrar y salir, era súper complejo. ¿Cuánto tiempo estuvieron insertos en este proyecto y cuál es el estado actual de esta película? Sí, solo mencionar
para que no se enojen conmigo, ¿no? A las maquilladoras, que son tremendas, la Nata es mi amiga también. Así que eso, que también hicieron un grandísimo trabajo ahí. Si ven la película van a ver un montón de desafíos que teníamos. Incluyendo el póster, ahí pueden ver a Gastón todo moreteado. Esta película trabajamos en ella 10 años. La estrenamos el año pasado en el Festival de Sanfic, de hecho. Ganó premio Mejor Actor Protagónico Gastón. Y de ahí hemos estado en un montón de festivales. Y la estrenamos comercialmente a finales del año pasado y estamos como en esas giras, y ahora estamos haciendo más bien pequeñas funciones en territorio, en juntas de vecinos, pequeños espacios, así que también paso el dato si alguien está interesado, que nos escriba, y nosotros vamos, y espero que prontamente estamos en conversaciones, ¿no?, para que la película se suba a Onda Media. Bacán. Para la gente que nos está escuchando, los premios Pedro Siena buscan destacar la excelencia del cine chileno y celebrar el talento técnico y artístico de nuestra industria audiovisual. Las recientes nominaciones son a las películas estrenadas durante todo el año 2024. Por ahora no sabemos aún cuándo va a ser la fecha de la ceremonia de premiación o la gala, pero también tú estás nominado como parte del equipo realizador del documental Oasis, que es parte del colectivo MAFI, Mapa Fílmico de un País. El documental Oasis está nominado a Mejor Largometraje Documental, además Mejor Guión, y creo que me queda una que sería Mejor Montaje. Cuéntame también ese proceso de trabajar en un cine tan colaborativo como es MAFI, con todas sus realizaciones que han estado durante los últimos 5 o 10 años en salas de nuestro país. Sí, ese fue un proyecto sumamente complejo para todos nosotros como colectivo. Y muy largo también el proceso. Muy largo. Es además la película más larga de Mafia en términos de duración, porque es como, yo siento que a diferencia de las otras películas, en esta como que te estamos contando como la historia de Chile, ¿no? Como un momento de la historia de Chile entre la revuelta social y el intento fallido de nueva constitución, digamos el primer intento, en medio de una debacle, una crisis medioambiental causada por el capitalismo en nuestro país, ¿no? Entonces como que esa es la tensión que cruza la película. Y nada, es súper desafiante trabajar en colectivo. Teníamos ya un sistema andando, ¿no? Y esta película la comandaron dentro del colectivo Tamara Uribe y Felipe Morgado como directores generales, ¿no? Y luego entre todos siempre discutimos, nos juntamos, armamos, y hay como múltiples autorías en la realización, y hay como una estructura bien difícil de explicar en corto. Siguiendo el código como del observacional, que Mafi lo trabaja muy fuertemente en cuanto a documental. Correcto, sí. Ciertas normas que ya teníamos muy fijadas entre nosotros como formales de registro, que tiene que ver como con volver a los orígenes del cine, ¿no? Al plano Lumière. Sí, la intervención. Exacto. Más objetivo. Reinventado, ¿no?, a la actualidad, con sonido directo, con color obviamente y todo. Pero manteniendo eso, que en el fondo es tratar de contar desde una autoría con la esencia del cine y con las posibilidades del encuadre, de la duración, del sonido, del fuera de campo, ¿no? Entonces tiene esos elementos básicos, y yo creo que esas limitaciones ayudan a que la imagen tome mucha más potencia. Y Oasis ya está disponible en ondamedia.cl para que puedan ahí chequearla. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que estamos con Aníbal Jofré, cineasta y nuevo flamante director de la Escuela de Comunicaciones de Universidad UNIAC. Para endulzar esta hora de la tarde, saludamos a Mazamiel Panadería y Pastelería, emprendimiento de tradición familiar. Su casa matriz, Varas Mena 177 San Joaquín, y 2 sucursales en Barrio Italia, Condel 1807 y Seminario 677 Ñuñoa. Atienden de lunes a domingo, y les recuerdo a todos nuestros oyentes que tienen un 20% de descuento en su compra web utilizando el código Radio UNIAC en mazamiel.cl. Cada jueves están aquí en Imagen en Movimiento por Radio UNIAC con sus sabrosos productos y un regalo para nuestros invitados. Así que, Aníbal, aquí tu regalo especial de Mazamiel Panadería y Pastelería. Increíble, muchas gracias Mazamiel, no me esperaba esto. Antes de despedir este capítulo, me gustaría que te dirigieras a la comunidad que nos está escuchando, sobre todo aquí, comunidad UNIAC, a todas nuestras carreras. ¿Qué mensaje le quisieras dar en este nuevo desafío que te llega? Agradecer la buena recepción que he tenido en estas primeras semanas. Creo que igual hay un ambiente muy cálido de trabajo y de compañerismo acá en UNIAC, así que muy feliz. Y decirles que acá estoy disponible para colaborar, para hacer cosas, para escuchar. Así que
pero irnos conociendo y encontrando con toda la comunidad de estudiantes y trabajadores de UNIAC. ¿Y algún proyecto que estés desarrollando ahora que se pueda adelantar algo? Sí. ¿Una temática? Sí, estoy comenzando una investigación, o sea, tengo un primer fondo de desarrollo para un documental sobre la crisis hidrosocial por el secamiento de la laguna Culeo. Buenísimo, un tema también ahí social, vinculado a los territorios, como siempre tu trabajo está presente. Así es. Ha sido un gusto, Aníbal. No nos conocíamos en persona, pero realmente esta conversación súper nutritiva, gratificante. Ojalá volver a tenerte aquí en Imagen en Movimiento por Radio UNIAC en una próxima ocasión. Perfecto, siempre disponible y el placer es mío. Gracias. Saludamos a toda nuestra audiencia celebrando un mes de Imagen en Movimiento por radio.uniac.cl. Soy Leonardo Cabezas y te espero el próximo jueves a la 1:30 de la tarde con más de lo mejor del mundo audiovisual desde los estudios de Radio UNIAC. Nos vemos. Chau, chau. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.